Hay edificios en Madrid que guardan secretos tan oscuros que las piedras mismas parecen sangrar cuando cae la noche. En el número 2 de la Plaza de Cibeles, rodeado por el estruendo del tráfico y los flashes de los turistas que fotografían la fuente, se alza un palacio que durante más de un siglo ha sido escenario de fenómenos que desafían toda explicación racional. Los empleados de la Casa de América, la institución cultural que ocupa hoy el edificio, conocen bien las reglas no escritas. Nunca entres solo al salón de baile después de las 7 de la tarde. Nunca abras la puerta del cuarto de los niños en el tercer piso. Y sobre todo, nunca, jamás respondas si escuchas a una niña llamando a su madre en los pasillos vacíos. Porque en el Palacio de Linares, los muertos no descansan. Esta es la historia de un amor que nunca debió existir, de un secreto que manchó a una de las familias más poderosas de la España del siglo XIX, de un crimen que la Iglesia intentó borrar y que dejó una maldición que todavía hoy cobra víctimas. Estamos en 1873. España atraviesa uno de los periodos más turbulentos de su historia. La Primera República acaba de proclamarse tras la abdicación de Amadeo y de Saboya. El país se desangra en guerras carlistas, levantamientos cantonalistas y una inestabilidad que cambia gobiernos como otros cambian de camisa. Pero para José de Murga y Reolid, nada de esto importa. A sus 58 años, este hombre de origen humilde que amasó una fortuna descomunal en la banca y los negocios americanos está a punto de conseguir lo que toda su vida anheló, un título nobiliario que borre para siempre el estigma de su nacimiento plebeyo. El rey Amadeo, antes de abdicar, le ha concedido el título de Marqués de Linares. Es el sueño cumplido del self-made man español, del hijo de un modesto comerciante que llegó a ser uno de los hombres más ricos de Madrid. Pero hay algo que José de Murga no puede comprar con todo su dinero. Hay un secreto que lo persigue desde hace décadas, un pecado que cometió cuando era apenas un joven de 20 y tantos años, un error que la Iglesia Católica considera de los más abominables. José de Murga está casado con Raimunda Osorio y Ortega. Se casaron en 1859, cuando él tenía 44 años y ella 26. Han vivido juntos durante 14 años. Aparentemente son un matrimonio respetable, próspero, sin escándalos. Pero Raimunda es su hermana. No oficialmente. No legalmente. Pero sí biológicamente. Ambos son hijos del mismo padre, Mateo Murga, un comerciante que mantuvo dos familias paralelas en Madrid. José nació del matrimonio legítimo. Raimunda fue fruto de una relación extramatrimonial que Mateo mantuvo durante años con otra mujer. Crecieron sin conocerse. José en el hogar oficial. Raimunda en las sombras, reconocida económicamente pero jamás socialmente. Cuando se conocieron de adultos, ninguno sabía la verdad. Se enamoraron. Fue Mateo Murga quien, en su lecho de muerte, reveló el horror. Llamó a José y le confesó que la mujer con la que planeaba casarse era su media hermana. Le suplicó que rompiera el compromiso, que se alejara, que evitara la condenación eterna. José no escuchó. O quizás lo hizo, pero para entonces el amor, o lo que él creía que era amor, era más fuerte que el miedo al infierno. Se casaron en secreto. Sobornaron a un sacerdote para que celebrara la ceremonia sin hacer preguntas incómodas sobre el parentesco. Durante años vivieron con ese secreto. José prosperaba en los negocios. Compraba propiedades, invertía en ferrocarriles, prestaba dinero a la corona. Su fortuna crecía exponencialmente. Pero el peso de la culpa también. Raimunda, profundamente católica, vivía atormentada. Confesaba su pecado una y otra vez, buscando la absolución que ningún sacerdote podía darle sin que renunciara a su matrimonio. Algunos curas la rechazaban con horror. Otros intentaban convencerla de separarse de José. Ninguno podía ofrecerle el perdón que desesperadamente necesitaba. Y entonces, en algún momento de la década de 1860, Raimunda quedó embarazada. Lo que sucedió después es el corazón de esta oscuridad, el núcleo de la maldición que todavía hoy pesa sobre el palacio. Los registros oficiales son claros, José y Raimunda de Murga nunca tuvieron hijos. No hay certificados de nacimiento, no hay documentos de bautismo, no hay menciones en testamentos. Oficialmente, su matrimonio fue estéril. Pero en los archivos parroquiales de varias iglesias madrileñas, investigadores han encontrado referencias crípticas.
Anotaciones al margen de libros de registro que hablan de un caso delicado, de una criatura nacida en pecado mortal, de medidas extraordinarias tomadas por orden episcopal. Y luego están los testimonios. Sirvientes de la casa de los Murga, entrevistados décadas después, hablaron de una niña. Una bebé que nació en secreto, que fue ocultada en las habitaciones del servicio, que lloraba por las noches mientras Raimunda se encerraba en su habitación sollozando. La llamaron Raimundita. Un diminutivo cariñoso para una criatura que no debía existir. No se sabe con certeza cuánto tiempo vivió. Algunos testimonios hablan de semanas, otros de meses. Lo que sí parece claro, según las investigaciones realizadas en los años 80 por el periodista Javier Sierra y otros investigadores, de lo paranormal, es que la niña desapareció. No hay registro de su muerte. No hay tumba en ningún cementerio de Madrid bajo el nombre de Murga u Osorio. Es como si simplemente hubiera dejado de existir. La versión más oscura, la que se susurra en los pasillos del palacio, es que José y Raimunda, desesperados por ocultar la evidencia física de su pecado, tomaron una decisión terrible. La leyenda dice que una noche, quizás con la ayuda de un médico sobornado o de sirvientes demasiado leales, la bebé fue asesinada. Algunos dicen que fue sofocada. Otros que fue envenenada. Hay quienes hablan de un ritual de exorcismo que salió terriblemente mal. Su cuerpo, según esta versión, fue emparedado en algún lugar del palacio que José construiría años después. Enterrada entre ladrillos y argamasa, condenada a vagar eternamente en el lugar de su muerte. ¿Es verdad? No hay pruebas concluyentes. Pero lo que sí es verificable es que José y Raimunda, después de este episodio, se sumergieron en una culpa que los consumió durante el resto de sus vidas. En 1873, recién ennoblecido como marqués de Linares, José decidió construir el palacio más ostentoso de Madrid. No sería simplemente una casa. Sería una catedral laica, un templo dedicado a borrar su origen humilde y quizás, secretamente, a expiar su pecado. Contrató a Carlos Colubí, uno de los arquitectos más prestigiosos de la época. El encargo era claro: que el Palacio de Linares superara en magnificencia a cualquier residencia nobiliaria de Madrid. La construcción duró 5 años y consumió una fortuna estimada en más de 16 millones de reales, una cifra astronómica para la época. José no escatimó en nada. Los suelos fueron cubiertos con mármoles de Carrara. Los techos fueron pintados por Cesáreo Fernández Acebal, representando alegorías mitológicas de tal complejidad que se necesitan guías para interpretarlas. Las paredes fueron revestidas con sedas de Lión y terciopelos de Génova. Los muebles fueron encargados a los mejores ebanistas de París. El salón de baile, con sus espejos venecianos y sus arañas de cristal de Bohemia, podía albergar a 300 invitados. La sala de fumar tenía un techo inspirado en la Alhambra, con yeserías tan delicadas que parecían encaje de piedra. El comedor principal estaba decorado con frescos que representaban las 4 estaciones, cada una más elaborada que la anterior. Pero hay una habitación que José diseñó con especial cuidado. Una habitación en el 3er piso, apartada del resto de las estancias principales. Oficialmente era un cuarto de costura. Pero su decoración cuenta otra historia. Las paredes están pintadas con motivos infantiles. Hay espacio para una cuna, para juguetes, para todo lo que una niña pequeña necesitaría. Y en el centro del techo, hay un fresco que representa un ángel llevando a un bebé hacia el cielo. Los trabajadores que participaron en la construcción hablaban en voz baja de órdenes extrañas. De muros que José insistía debían ser especialmente gruesos en ciertas áreas. De espacios que quedaron sellados sin explicación aparente. De una noche en que el propio marqués llegó con un paquete envuelto en telas y desapareció en el sótano durante horas. El palacio se terminó en 1878. José y Raimunda se mudaron rodeados de toda la pompa que su título y fortuna permitían. Ofrecieron fiestas legendarias. Recibieron a la realeza, a diplomáticos, a la flor y nata de la sociedad madrileña. Pero los sirvientes notaban cosas extrañas desde el principio. Raimunda pasaba horas en el cuarto del 3er piso, el cuarto infantil, sentada en una mecedora que había mandado colocar ahí. La escuchaban cantando nanas en voz baja. A veces lloraba durante horas. José desarrolló el hábito de caminar por los pasillos en plena noche, con una vela en la mano,
deteniéndose frente a ciertas paredes como si escuchara algo detrás de ellas. Ambos se volvieron obsesivamente religiosos. Mandaron construir una capilla privada dentro del palacio, donde un sacerdote celebraba misa diaria. Donaban cantidades enormes a la iglesia. Financiaban misiones, orfanatos, obras de caridad. Era, según algunos, un intento desesperado de comprar el perdón divino. Los marqueses de Linares murieron con pocos años de diferencia. José en 1901, Raimunda en 1904. Ninguno de los dos dejó herederos directos. El título se extinguió con ellos. El palacio pasó por varias manos, fue usado como sede de diversas instituciones, cayó en el abandono durante décadas. Y durante todo ese tiempo, los fenómenos comenzaron. Los primeros reportes documentados de actividad paranormal en el Palacio de Linares datan de la década de 1920. El edificio había sido vendido y convertido en oficinas. Los empleados que trabajaban hasta tarde comenzaron a reportar experiencias inquietantes. Pasos en pisos superiores cuando el edificio estaba vacío. Puertas que se abrían y cerraban solas. La sensación persistente de ser observado. Y sobre todo, un llanto. Un llanto infantil que parecía venir de las paredes mismas. En los años 40, durante la posguerra, el palacio fue requisado por el gobierno franquista. Los soldados asignados a custodiarlo se negaban a hacer guardias nocturnas solos. Hablaban de una niña vestida de blanco que aparecía en el tercer piso, que los miraba con ojos tristes y desaparecía al ser confrontada. Pero fue en 1990 cuando el caso del Palacio de Linares explotó en la conciencia pública española. La Casa de América, una institución dedicada a promover las relaciones culturales entre España y América Latina, se instaló en el palacio después de una restauración exhaustiva. Y con los trabajos de renovación, la actividad paranormal se intensificó dramáticamente. El equipo del programa de radio español La Rosa de los Vientos, dirigido por el periodista Juan Antonio Cebrián, obtuvo permiso para realizar una investigación paranormal en el edificio. Lo que capturaron esa noche cambiaría para siempre la historia del lugar. Usando grabadoras de audio de alta sensibilidad, el equipo realizó sesiones de psicofonías, un método que supuestamente permite captar voces de entidades que no son audibles al oído humano en el momento, pero que quedan registradas en las grabaciones. Los resultados fueron escalofriantes. En una grabación realizada en el cuarto infantil del tercer piso, se escucha claramente una voz de niña pequeña diciendo, «Mamá, tengo miedo». La voz es débil, distorsionada, pero inequívocamente infantil. En otra grabación, realizada en el salón de baile, se capta lo que parece ser el llanto de un bebé, seguido de una voz femenina adulta que susurra algo ininteligible. La más perturbadora de todas fue capturada cerca de la capilla privada. Una voz masculina, grave y autoritaria, dice claramente, «Nadie debe saber». Estas grabaciones fueron analizadas por expertos en audio. Algunos las descartaron como pareidolia auditiva, el fenómeno por el cual nuestro cerebro interpreta sonidos aleatorios como palabras. Otros no pudieron explicarlas. El programa La Rosa de los Vientos emitió un especial sobre el Palacio de Linares que se convirtió en uno de los episodios más escuchados en la historia de la radio española. La historia de Raimundita, la niña fantasma, se volvió parte del folclore urbano madrileño. Y los fenómenos no se detuvieron. Los empleados de la Casa de América han reportado durante décadas experiencias que no pueden explicar. Una trabajadora de limpieza renunció después de ver reflejada en un espejo del salón de baile a una niña pequeña que no estaba físicamente en la habitación. Un guardia de seguridad juró haber visto a una mujer vestida con ropas del siglo XIX caminando por los pasillos del segundo piso, solo para desaparecer al doblar una esquina. Los sistemas eléctricos del edificio fallan sin explicación en ciertas áreas. Las luces del tercer piso se encienden solas por las noches. Las alarmas se disparan sin que nadie haya entrado. En 2007, un equipo de investigadores paranormales obtuvo permiso para pasar una noche completa en el palacio. Trajeron equipo especializado, cámaras térmicas, detectores de campos electromagnéticos, medidores de variaciones de temperatura. En el cuarto infantil, sus cámaras térmicas captaron lo que describieron como una anomalía con forma humanoide de tamaño infantil que se movía por la habitación. Los detectores electromagnéticos se volvieron locos,
registrando picos de actividad que no tenían fuente identificable. Uno de los investigadores, una mujer escéptica que había participado en docenas de investigaciones sin nunca encontrar nada inexplicable, salió del cuarto llorando. Se negó a hablar de lo que había experimentado, pero nunca volvió a participar en una investigación paranormal. ¿Qué está pasando realmente en el Palacio de Linares? Los escépticos tienen explicaciones. El edificio es antiguo, tiene tuberías viejas que hacen ruido, corrientes de aire que mueven puertas, estructuras que crujen con los cambios de temperatura. Las psicofonías son, según ellos, simplemente ruido ambiental que nuestro cerebro interpreta como voces. Las experiencias visuales son alucinaciones, trucos de la luz, sugestionabilidad. Pero los creyentes señalan la consistencia de los testimonios a lo largo de décadas, provenientes de personas que no se conocen entre sí, que no tienen incentivos para inventar historias. Señalan que los fenómenos se concentran en áreas específicas, particularmente el cuarto infantil y los alrededores de la capilla. Y luego está la pregunta que nadie ha podido responder definitivamente: ¿qué le pasó realmente a la hija de José y Raimunda? En los años 90, durante trabajos de renovación en el sótano del palacio, los obreros encontraron algo perturbador. Detrás de un muro que estaban demoliendo, descubrieron un espacio sellado. Dentro había restos de telas antiguas, fragmentos de lo que parecía ser ropa de bebé del siglo XIX, y algo más, pequeños huesos. Los huesos fueron enviados para análisis forense. Los resultados nunca se hicieron públicos oficialmente. Algunas fuentes afirman que eran de animal. Otras insisten en que eran humanos, de un infante de pocos meses de edad. La Casa de América se negó a comentar. Los restos, sean lo que sean, desaparecieron de los archivos forenses. Y el muro fue reconstruido rápidamente. Hoy, el Palacio de Linares es un lugar de extrañas contradicciones. Durante el día, es un centro cultural vibrante, lleno de exposiciones, conferencias, eventos. Los turistas fotografían su fachada neoclásica sin saber las historias que guarda. Las autoridades culturales promocionan su importancia arquitectónica e histórica. Pero cuando cae la noche, cuando los eventos terminan y el personal se retira, el edificio se transforma. Los guardias de seguridad hacen sus rondas en parejas, nunca solos. Las cámaras de vigilancia captan ocasionalmente cosas que no deberían estar ahí, sombras que se mueven, puertas que se abren, formas que aparecen por un instante en las grabaciones. Y en las noches más silenciosas, cuando Madrid duerme y el tráfico de Cibeles finalmente cesa, quienes pasan cerca del palacio juran escuchar algo. Un llanto débil, infantil, desesperado. El llanto de una niña que llama a su madre. El llanto de Raimundita, buscando a Raimunda a través del tiempo y la muerte. Buscando el amor que le fue negado en vida. Buscando paz en un mundo que la rechazó desde el momento de su concepción. José y Raimunda murieron hace más de un siglo. Su escándalo debería estar enterrado con ellos. Pero algunas culpas son demasiado profundas para ser borradas por la muerte. Algunos secretos son demasiado oscuros para permanecer ocultos para siempre. Y algunos fantasmas, los más trágicos de todos, son los de aquellos que murieron sin siquiera tener la oportunidad de vivir. El Palacio de Linares sigue en pie, hermoso y maldito, guardián de una historia que Madrid preferiría olvidar pero que se niega a desaparecer. Porque en sus muros, emparedada entre el mármol de Carrara y las sedas de Lyon, una verdad espera. Y mientras esa verdad permanezca oculta, Raimundita seguirá llorando.